Bienvenidos a un capítulo más de Leyendas de Monterrey. Diversas entidades acechan en lugares insospechados, creando una negatividad en el entorno que de alguna manera afecta la psique humana de quien es sensible ante hechos paranormales, que puede percibir un ambiente denso y negativo. Tal es el caso de la siguiente historia. Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Hace algún tiempo tuve una experiencia muy extraña que me dejó con una enfermedad nerviosa y, por consecuente, altos niveles de azúcar en la sangre, debido al espanto que sufrí durante esta experiencia. Recuerdo que vivía con mi familia en una casa de interés social, en un fraccionamiento nuevo. La alegría de mudarnos a una nueva casa se vio empañada por diversos problemas que nunca contemplamos: calles inundadas, malos servicios y las casas hechas de materiales baratos que con el tiempo resintieron y se fueron deteriorando. Lo peor sucedió unas semanas después de instalarnos. Esos problemas no me permitían estar del todo bien. Tenía ansiedad y pesadillas que me ponían mal de los nervios. Sufría insomnio y durante una de esas noches en vela me levanté al sanitario. No recuerdo la hora precisamente, pero tenía pesadez en el cuerpo y me dolían las piernas. Al caminar por el angosto y oscuro pasillo de la vivienda, miraba a mis hijos dormir en un cuartito donde apenas cabían. Luego de hacer mi necesidad, fui por un vaso de agua fría a la cocina y al entrar en la sala, noté un bulto extraño en uno de los sillones que en principio pensé que era ropa, pero después distinguí que era una persona. Al imaginar que era mi esposa, encendí la luz y cuál sería mi sorpresa, que no había nadie en el mueble. Esa situación me hizo pensar que eran mis nervios, la modorra o la oscuridad que imperaba en el ambiente, y de hecho, en toda la colonia había y se sentía un ambiente muy denso, que parecía estar todo el tiempo marchito y triste. Sin darle mayor importancia, me retiré a dormir, pero un breve pensamiento me hacía cuestionar qué era lo que había visto. No sé cuánto tiempo dormité, faltando un par de horas para amanecer e irme preparando para irme a trabajar. Sentí mucho frío y mis pies se congelaban, así que me levanté por una colcha y al hacerlo, vi nuevamente la sombra de alguien, pero esta vez parada enfrente a la puerta del dormitorio. No eran mis hijos, porque estaba casi tan alta como yo. Tampoco mi esposa, ya que ella dormía por un lado de mí en la cama. Así que me asusté y la adrenalina empezó a fluir al imaginar que algún ladrón se había metido a robar, por lo que de inmediato grité asustado, tomando algo para lanzárselo. Entre gritos y ofensas, lancé un adorno de cerámica al intruso, pero este lo atravesó para quebrarse en la pared. Era imposible. Pensaba que mis ojos me habían engañado, y casi al instante, aquella sombra empezó a difuminarse en la realidad para dejar tras de sí miedo y una sensación helada recorrer mi cuerpo. En ese momento, toda mi lógica empezó a trabajar y la ansiedad creció al no encontrar respuestas. Tenía pavor, hasta de caminar en la casa aún con las luces encendidas. No pude dormir más, esperando a que todos despertaran, y no les dije nada para no alarmarlos. Pero ese día estuve pensando en qué había sido esa sombra. Nunca fui un hombre que creyera en fantasmas, y eso no se veía como uno. O por lo menos, yo imaginaba que eran apariciones vaporosas de color blanco que deambulaban por la noche. Esta era distinta, porque emanaba una sensación horrible y fría, como si fuera la muerte,
o como si tuvieras esa idea de morir de pronto y sin esperarlo. Al llegar la noche y regresar a mi casa, apenas entré caminando por el fraccionamiento, sentí temor. Sentía que algo no estaba bien. Escuchaba la música estruendosa de algunos vecinos y miraba los barandales repletos de ropa tendida, que le daban un aspecto terrible al recién fundado fraccionamiento popular. Llegar a mi casa no lo hizo mejor. Problemas, deudas y mis hijos pidiendo cosas que no podía darles. Agobiado me fui a acostar sin cenar y traté de descansar, sin pensar en nada más. Desperté por la madrugada. Todo estaba oscuro y mis problemas seguían ahí. El silencio de la noche fue roto por los ladridos de los perros que parecían frenéticos por alguna razón. Aullaban y se manifestaban como si algo los estuviera poniendo muy nerviosos. Fue al asomarme a observar la calle que noté la colonia toda oscura. Ahí siempre había malos voltajes por la energía eléctrica, que se iba a menudo provocando prolongados apagones. Solo la luz azulada de la luna en lo alto parecía iluminar algo. Y de pronto, desde las sombras resultantes empezó a formarse una más densa. No puedo explicar con claridad qué es lo que vi, pero fue un momento pavoroso, el ver cómo esa negrura se juntaba en un solo punto para formar lo que parecía una persona, o por lo menos eso parecía porque se le miraba cabeza, brazos y piernas, y en un rápido movimiento empezó a moverse por todas partes. Esa situación hizo latir mi corazón aceleradamente. No quise ver más ocultándome detrás de la ventana. Quería huir. Quería escapar de todo en ese momento extraño y horrible, pero no podía hacerlo. La cordura que aún quedaba en mí me lo impedía, así que me acosté tapándome de pies a cabeza. No quería mirar, ni sentir nada. No sé cuánto tiempo duró ese momento en que cerré mis ojos para no pensar e intentar dormir, que me empezó a molestar la sábana en el rostro por la falta de aire. Apenas iba a quitármela cuando sentí un frío helado entrar por mis pies y después noté que una respiración agitada y silbante se escuchaba frente a mi cara. En principio imaginé que se trataba de mi mujer, pero ella estaba acostada a mi espalda. El escalofrío inicial que sentí fue aumentando a medida que el sonido de esa respiración se acercaba más a mí. No quería de ningún modo quitarme la sábana, por el contrario, abrí los ojos y estuve en tensión todo el tiempo. Cuando sentí que alguien estaba frente a mí, fue una sensación horrible. Quise rezar, pero no me acordaba, y en el momento que a esa aparición se le suma un gruñido, fue todo para bajar la sábana rápidamente, mirando que frente a mi cara estaba otra cara extraña. O por lo menos, eso parecía, porque solo miraba una mancha oscura frente a mí, algo que lanzaba un aliento frío y de olor raro que resultaba desagradable. Al ver que aquella entidad estaba cerca y a punto de devorarme con su negrura, me hizo pegar un brinco de la cama para acurrucarme en una esquina. Mis gritos de ayuda y gemidos de pavor de ningún modo despertaron a mi mujer, por lo que pensé que estaba teniendo un sueño horrible del cual no podía despertar. Empecé a pellizcarme, golpear o lo que fuera para intentar volver a la realidad, pero sentía el dolor, sentía el aire y el miedo cerca. Al igual que esa cosa negra que poco a poco se iba levantando del suelo hasta el techo. No tenía una forma definida, hombre o mujer, pero sí emanaba algo tan negativo que me abrumaba en todos los sentidos. Así estaba esperando el momento en que esa cosa me atacara, pero el ladrido de los perros lo hizo salir por la ventana del cuarto. En un rápido movimiento, la espectral aparición salió para dejarme con los nervios y el miedo a flor de piel. Fue una sensación extraña la que sufrí. Lo más extraño es que ni mi mujer ni mis hijos escucharon el llanto y los gritos de terror que lanzaba. Era como si estuviera viviendo una pesadilla interminable que acabó cuando llegó el alba. Mi mujer al levantarse se sorprendió de verme en el piso, acuclillado y temblando.
Durante el desayuno les conté lo que estaba viendo y experimentando. Mis hijos no daban crédito pensando que estaba loco, y mi mujer se lo atribuía a mis nervios y preocupaciones, pero sabía que no era así. Sabía que algo estaba mal, y no entendía por qué. Fue un día muy largo y pesado en el trabajo. La falta de sueño casi hace que provocara un accidente al quedarme dormido en mi montacargas, y el salir no lo hizo mejor. Al llegar al fraccionamiento estaba agotado. Pensaba que sería otra noche de infierno la que iba a sufrir, y tuve que detenerme un poco para tomar algo. Así que entré en una tienda de conveniencia, donde me compré un café y empecé a tomarlo con lentitud. En cada sorbo iba pensando cosas hasta que una mujer me pidió permiso de sentarse en el asiento contiguo y se dio una conversación de distintas cosas. Se miraba igual que yo, nerviosa. Estaba mirando para todos lados y sus ojos saltones reflejaban algo de temor. Al preguntarle qué le pasaba, su respuesta me movió el piso. Mencionó que tenía noches de sufrir por algo sobrenatural. Debía contárselo a alguien porque se estaba volviendo loca. En su versión de las cosas, afirmaba que una sombra negra muy densa se colaba en su habitación para sentarse sobre ella o acosarla con tocamientos. Ella no podía reaccionar porque su cuerpo sufría de una extraña parálisis al momento de que esto ocurría, durando varios minutos esa situación, minutos que se hacían eternos. Por supuesto, aquello que contaba no era ajeno a lo que yo mismo estaba pasando, y ella, al igual que yo, no teníamos una respuesta. Así que empecé a contarle mi propia situación, y algo en verdad estaba ocurriendo en ese lugar. Algo para lo que no teníamos explicación, pero sí nos estaba afectando. Quizá a muchas más personas, pero por vergüenza no salían a contar. ¿Pero qué iban a decir? ¿Que una entidad o fantasma estaba asolando el fraccionamiento? Tan solo me despedí de la mujer. Le dejé mi número por si sabía algo más o si buscaba ayuda para resolver esa situación, pues afirmaba conocer a señoras que limpiaban casas de forma esotérica. Al llegar a mi casa todo parecía en orden. Mi mujer hacía la cena, mis hijos miraban televisión. Le conté todo. Ella se burló un poco de mí, reclamándome por conversar con una mujer desconocida. Eso solo provocó una discusión entre nosotros, una que terminó en una pelea que sacó todos nuestros malos sentimientos por la situación que pasábamos como familia, y mis problemas de fantasmas no importaban. Para ella, solo era una invención mía para justificar muchas cosas desagradables y carencias que me reprochó. La discusión hizo que no quisiera dormir con ella, quedándome en el piso de la sala y nuevamente intentar dormir. Por alguna razón, lo pude hacer sin problema, pero durante la madrugada, nuevamente los ladridos y la escandalera de los animales me hicieron despertar. Tan solo me levanté al sanitario y me quedé un rato pensando. Poco a poco, me iba quedando dormido hasta que escuché el ruido de algo quebrarse, alertándome de inmediato. Al salir del baño, encendí las luces y todo parecía en orden. Nada roto, pero apenas al apagarlas para volver a dormir, un ruido en mi habitación me hizo ir y abrir la puerta. El terror que sentí en ese momento me paralizó de miedo por un instante y sentí que la sangre se me iba al piso al mirar la negra entidad encima de mi mujer. Ella estaba rígida. Los dedos de sus manos estaban en una extraña posición, como si estos fueran a romperse, y sus piernas también parecían petrificadas y engarrotadas. Apenas podía moverse, y recordé lo que me había dicho la vecina sobre la parálisis y su ataque. Ahora lo miraba en mi mujer. Sin pensarlo, encendí la luz esperando que esa cosa se fuera, pero para mi sorpresa, eso se movió tan rápido para meterse debajo de la cama y hacer un ruido extraño que dramatizó más la situación. Ahí reaccioné de inmediato. Corrí sin temor a ayudar a mi mujer. Estaba helada, su cuerpo estaba completamente rígido y sus ojos en blanco me asustaron.
De su boca salía baba como si intentara respirar, y lo único que se me ocurrió fue levantarla, arrastrándola hasta el baño, donde abrí la llave de la regadera para hacerla reaccionar, y en segundos lo hizo. Sus ojos volvieron al tiempo que jalaba aire con desesperación, y la movilidad la hizo manotear asustada, gritando y pidiéndome que se lo quitara de encima. Como pude la calmé, y me quedé con ella abrazándola durante mucho rato, mientras se desahogaba de la horrible experiencia. Ya no quisimos entrar en la habitación. Tan solo nos cambiamos de ropa y despertamos a los niños para irnos de ahí, yéndonos a refugiar con mi cuñado, en tanto pensábamos qué hacer. A la mañana siguiente, hablé con mi esposa y me contó lo que sufrió durante la noche. Estaba muy molesta conmigo, y esa situación la hizo tener malos pensamientos de ira y aborrecimiento hacia mí. No podía dormir por ese malestar, y no supo en qué momento el frío y la sensación de ser tocada la abrumó, pensando que era yo intentando solucionar las cosas. Con espanto se dio cuenta de la negra sombra que se abalanzaba lento sobre ella, sin que pudiera hacer algo. Sentía una especie de parálisis a medida que esa cosa se postraba sobre su cuerpo, y después la sofocación de sentir algo que la apretaba del cuello con fuerza, impidiéndole respirar. Con la última fuerza que le quedaba, extendió uno de sus brazos para tirar un florero de la cómoda, y después ya no supo nada más, hasta que recobró la conciencia en la regadera. Su ataque fue motivo suficiente para ya no volver al fraccionamiento. Retomamos nuestra vida anterior de rentar cuartos y salir adelante, pero no lo logramos. Terminamos separándonos ante tantos problemas que no pudimos enfrentar, entre ellos el ataque de esa entidad. A partir de ese momento, enfermé y las cosas no han ido bien. Por supuesto, regresé a mi casa luego de varios meses. Estando ahí, con tristeza, miré que muchas casas estaban saqueadas, descuidadas y enmontadas. Ese fraccionamiento no prosperó y terminó siendo refugio de malvivientes y otras familias que sobrevivían apenas con sus casas deterioradas. Mi antigua casa estaba en ruinas, y al caminar por las calles pude ver que las demás estaban igual. En tanto esperaba el transporte para retirarme, se acercó un vecino para saludarme. Al igual que yo, había huido porque su casa se inundaba cada que llovía, y durante la conversación mencionó un hecho extraño que me dejó con más dudas y miedo. Aquella vecina que había conocido y que me contó su experiencia había muerto. La habían encontrado en su casa sin vida. Nadie sabía realmente cómo había muerto. Vivía sola. Era una mujer trabajadora y no tenía familia, por lo que su deceso provocó conmoción entre los vecinos de su calle, que la encontraron días después, y por los malos olores de su cuerpo en descomposición. El vecino tenía miedo por alguna razón que no me quiso explicar, pero intuía de qué se trataba. Tan solo me despedí, y mientras iba en el camión, dejé atrás parte del momento de terror que, aunque fue breve, me marcó para toda la vida. Nunca encontré una explicación, y siempre he pensado que esa o esas entidades aún rondan por las noches en las calles solitarias. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.